Hola, aquí continuaremos con el tema del psicoanálisis, resumiendo varios teóricos adicionales. La obra de Erik Erikson ejerció una profunda influencia en el psicoanálisis y la cultura general. Se vendieron cientos de miles de libros y su imagen apareció en la portada de las revistas de Newsweek y New York Times Magazine, un reconocimiento poco usual para un teórico de la personalidad. Su libro sobre el origen de la no violencia militante ganó premio Pulitzer. Erikson llegó a tener un enorme prestigio a pesar de que nunca tuvo un título universitario. Fue formado en la tradición psicoanalítica por Anna, hija de Freud, y planteó un enfoque que amplía el alcance de la obra de este, porque al mismo tiempo conserva gran parte de su esencia. Si bien aporta innovaciones importantes, también exhibe una sólida vinculación con la postura de Freud. Él mismo confesó: el psicoanálisis siempre era el punto de partida. A lo largo de toda su vida profesional, se definió públicamente como un fiel partidario de Freud, incluso cuando se distanció sustancialmente de la teoría psicoanalítica ortodoxa. Erikson, en 1959, reinterpretó las etapas psicosexuales de Freud poniendo énfasis en aspectos sociales de cada una. Extendió el concepto de etapa dando enfoque a lo largo de la vida. Las primeras 4 etapas corresponden a las fases oral, anal, fálica y latente de Freud. Las últimas 4 etapas de Erikson corresponden a la fase genital de Freud. Cada etapa vincula una crisis y el conflicto que se centra en un tema distinto. Una crisis puede ser pensada como un punto central en el desarrollo. De cada crisis emerge un yo fortalecido o virtud que corresponde específicamente a esa etapa. En la primera etapa, confianza versus desconfianza, que es desde el nacimiento al 1 año, ocurre durante el primer año de vida. Se desarrolla confianza o la desconfianza. El sentido de que los demás son confiables y proporcionan lo que es necesario, como también el sentido de que uno en sí mismo es de confiar. Si el niño no encuentra un mundo con respuestas a sus necesidades, se desarrolla la desconfianza. El mundo en que el individuo enfrentará después de su infancia no será siempre confiable y la capacidad de desconfianza es requerida para una adaptación realista. En la vida adulta se considera como cualidad la habilidad de la persona para confiar aunque haya sido traicionado, ya que esto contribuye al ajuste y a la felicidad. Se desarrolla durante el segundo año de la vida. Incluye los aspectos amplios de la musculatura en general, al igual que ir al baño y los controles de las relaciones interpersonales. Agarrarse y soltar requieren del apoyo de los adultos para desarrollar gradualmente un sentido de autonomía. De no obtener el apoyo, se desarrolla la vergüenza y un sentido de duda. Es necesario desarrollar un poco de vergüenza o duda para la salud y el bien de la sociedad. Surge a los 3 a 5 años del individuo. El individuo puede tomar opciones acerca de qué clase de persona quiere ser, en parte sobre la base de las identificaciones con los padres. Los niños están interesados en la sexualidad y las diferencias de sexo y desarrollan una conciencia. Se acercan a lo desconocido con curiosidad. Erikson indica que los niños y niñas reflejan diferencias entre la sexualidad en su juego. Si la etapa es resuelta positivamente, el niño desarrolla más iniciativa que culpa. De los 6 a 11 años, va desde el resto de la niñez a la pubertad. En esta etapa, el niño aprende a ganar reconocimiento al producir cosas, que es la laboriosidad. No implica el producto de la tarea. Si el niño no puede producir un producto aceptable o fracasa en obtener el reconocimiento de ello, prevalece un sentimiento de inferioridad.
Los maestros son sumamente importantes en esta etapa, ya que mucho del desarrollo de la misma ocurre en la escuela. Ocurre también en la adolescencia. La tarea de la etapa es encontrar la respuesta de quién soy yo. La respuesta sea agradable para sí y los demás. La confusión ocurre cuando la identidad coherente no puede ser lograda. Otra resolución no deseable es el desarrollo de identidad negativa, identidad basada en los roles no deseables en la sociedad, por ejemplo, lo que puede ser un delincuente juvenil. Erikson destacó la importancia de la exploración, reconocimiento de un compromiso temprano hacia la identidad en particular. Puede ser un riesgo para una elección pobre, por lo que sugiere moratoria. La fortaleza del yo en esta etapa es la fidelidad. Es la primera de las 3 etapas de la adultez. Depende del desarrollo de la identidad, ya que según Erikson la intimidad psicológica con otra persona no ocurre hasta que el individuo establezca su identidad. La intimidad es selectiva. Según Erikson, el aislamiento es utilizado para repudiar las fuerzas y personas cuya esencia parece peligrosa para lo que uno mismo puede considerar. El adulto no resuelve esta crisis, permanece autoabsorbido y aislado. De los 35 a 55, es la segunda de las 3 etapas de la adultez. Se desarrolla la fuerza del yo, llamada generatividad, que es el interés en establecer y guiar la siguiente generación. Es expresado ocasionalmente a través del rol de los padres siendo maestro o mentor. Se lucha por un equilibrio entre el cuidado y la consideración de sí mismo y de los demás. El fracaso en el desarrollo óptimo de esta etapa deja a una persona estancada sin ser capaz de involucrarse completamente y apoderar en el cuidado de los demás. Después de los 55 años ocurre la tercera etapa de la adultez y llega la ancianidad. El adulto debe ser capaz de mirar atrás sobre su vida y decidir lo que ha sido significativo y la manera en que ha vivido, sin dejar que las cosas hubieran sido diferentes. En la ausencia de un sentido de integridad ocurre desesperanza, lo cual podría llevar a negar, a aceptar la muerte. Transformó las fases del desarrollo propuestas por Freud. Afirmó que el desarrollo no se detiene a los 20 años, sino que se prolonga de la infancia hasta la vejez. Introdujo el marco social como influencia y ámbito de desarrollo en las tareas requeridas en cada una de las etapas de desarrollo que propuso. Expone al yo como capacidad organizada que surge del contexto genético, sociocultural e histórico de cada individuo. El yo se origina en 8 etapas que no ocurren dentro de un marco cronológico estricto. Erikson aceptó formulaciones teóricas de Freud, pero se apartó de ellas en los métodos para evaluar la personalidad. Puso en tela de juicio la utilidad e incluso la seguridad de algunas técnicas psicoanalíticas, empezando por el famoso diván. Para él, pedir a los pacientes que se recostaran podría dar lugar a una explotación sádica, crear una ilusión de objetividad y favorecer la exageración del material inconsciente y producir una impersonalidad y distanciamiento excesivo por parte del terapeuta. Como Erikson quería facilitar una relación más personal con el paciente y asegurarse de que las dos partes se trataran como iguales. Prefería que los dos estuvieran sentados en sillas cómodas para poder conversar. En su trato con los pacientes utilizaba técnicas formales de evaluación menos que Freud. A veces recurría a la asociación libre, pero rara vez intentaba analizar los sueños, método que le parecía inútil y hasta nocivo. Estaba convencido de que las técnicas de evaluación se debían seleccionar y adaptar a las necesidades del paciente. Al formular la teoría de la personalidad, Erikson utilizó datos obtenidos principalmente de la terapia de juego, de estudios antropológicos y del análisis prehistórico. Prefería la terapia de juego cuando atendía a menores con problemas emocionales y al realizar investigaciones sobre niños y adolescentes normales. A los chicos les ofrecía varios tipos de juguetes
y luego observaba cómo interactuaban con ellos. El tipo e intensidad del juego revelaba aspectos de la personalidad que tal vez no se manifestarían verbalmente debido a su expresión verbal limitada. Alfred Adler forjó una imagen de la naturaleza humana que no describía a las personas como víctimas de los instintos y los conflictos, ni las consideraba por las fuerzas biológicas y las experiencias de la niñez. Llamó psicología individual a su enfoque porque se centra en la singularidad de cada individuo y niega la universalidad de las metas y los motivos biológicos que postuló Sigmund Freud. En opinión de Adler, cada persona es fundamentalmente un ser social. La personalidad está moldeada por nuestras interacciones y ambientes sociales únicos y no por aspectos de nuestros esfuerzos para satisfacer necesidades biológicas, a diferencia de Freud, que consideraba que el sexo era un factor determinante de la personalidad. Adler redujo el papel del sexo al mínimo en su sistema. Según él, la conciencia y el inconsciente era el núcleo de la personalidad. No somos impulsados por fuerzas que no podemos ver ni controlar, sino que participamos activamente de la creación del yo y en la elección de nuestro futuro. En Adler y Freud vemos dos teorías muy distintas formuladas por dos hombres criados en la misma ciudad durante la misma época, que recibieron idéntica formación médica en la misma universidad. Solo había una diferencia de 14 años de edad, al igual que en el caso de Freud, algunas vivencias de la niñez de Adler influyeron acaso en la concepción de la naturaleza humana. Según Adler, los sentimientos de inferioridad están siempre presentes como una fuerza motivadora del comportamiento. Así escribió: el ser humano significa sentirse inferior. Dado a que esta condición es común a todos los seres humanos, no representa una señal de debilidad ni de anormalidad. Adler propuso que los sentimientos de inferioridad son la fuente del esfuerzo humano. El crecimiento individual se obtiene por medio de la compensación, es decir, de los intentos de superar las inferioridades reales o imaginadas. A lo largo de la vida nos mueve la necesidad de sobreponernos a esos sentimientos y de tratar de alcanzar nuevos niveles más altos de desarrollo. El proceso comienza en la infancia. En la etapa, los niños son pequeños e indefensos y dependen totalmente de los adultos. Adler pensaba que los menores saben que sus padres tienen más poder y fuerza y que es inútil tratar de resistirse o enfrentarse a ellos. Por lo mismo, desarrollan sentimientos de inferioridad frente a las fuerzas de personas más grandes y más fuertes que los rodean. Esta experiencia inicial de inferioridad se aplica a todos en la infancia, pero no proviene de factores genéticos. Por el contrario, depende del ambiente, que es idéntico para todos los niños, o sea, uno de indefensión y subordinación a los adultos. Los sentimientos de inferioridad son inadvertibles, pero los más importantes son los que son necesarios porque proporcionan la motivación para esforzarse y crecer. Una de las aportaciones más duraderas de Adler es la idea de que el orden de nacimiento es una influencia social importante en la niñez a partir del cual construimos nuestro estilo de vida. Aun cuando los hermanos tienen los mismos padres y viven en la misma casa, su ambiente social no es idéntico. Ser mayor o menor que los otros hermanos y estar expuestos a otras actividades de los padres crea condiciones diferentes en la niñez que contribuyen a determinar la personalidad. A Adler le gustaba divertir al público que asistía a sus conferencias y a los comensales, advirtiendo que el orden de nacimiento de una persona da base a su conducta. Escribió 4 situaciones: el primogénito, el segundo hijo, el hijo menor y el hijo único. El primogénito tiende a ser estructurado, cauteloso y controlador. El segundo hijo, pacífico, sociable y planificador. El hijo menor, autónomo, desocupado y egocéntrico. Y el hijo único, centrado en atención, sensible y confidente. Hasta el próximo video.